Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Estamos reflexionando sobre las plagas. Estamos en el capítulo 8 del libro del Éxodo. Estamos ya en esta tercera que nosotros conocemos como las plagas de los mosquitos, o también la conocemos como la plaga de los piojos. Y en esta plaga principalmente nosotros estábamos mirando, ¿verdad?, ciertas acciones. Primero, es casi, decíamos, como una reacción, esta tercera señal, porque en la segunda, el faraón casi como que se compromete, le dice, dígnate indicarme, le dice Moisés, el momento en que debo rezar por ti, ¿verdad? ¿Hay o no hay conversión, ¿verdad?, de parte tuya? Faraón, y yo decía, con eno, por favor, con eno, ¿verdad? Es como que reconoce la fuerza de este Dios, que es, al final, es el Dios de los esclavos, el Dios de los que son oprimidos. Pero después, una vez que pasó, en el 11, decía Faraón, al ver que la situación mejoraba, endureció su corazón y no escuchó a Moisés y a Aarón, como el Señor lo había dicho. Añade ya ecuriopea, que muchas veces hoy coañan en diopeya, lleva. Hate cuñandeña tantea, veñan de yara, o me eñan de vejina, peñan de yacote me bajo, pea tuñan de ñan botawete. De yaicuayete, o uba para ya evacue. O sea, son las promesas que hacemos, pero que después dejamos de lado, ¿verdad? Por otra parte, cuando estamos mirando aquí la tercera señal, esto de los mosquitos, el Señor que dice a Moisés, ¿verdad? Y es de una forma directa. Es una de las plagas más cortas, decíamos, ¿verdad?, que responde a otros elementos. Da esta orden a Aarón, extiende tu bastón, golpea el polvo del suelo. Este es el elemento desde donde tenemos que ir reflexionando también, ¿verdad? La palabra que designa ese insecto pequeño que produce picazón, entre mosquito, ¿verdad? Mosquito o piojo, como nosotros lo consideramos. Es la primera plaga en la que no interviene el agua aquí, el primero, sino que es el polvo de la tierra el que produce los insectos. Los magos no podrán reproducir la plaga. Y esto hará que el faraón vislumbre que solo el Dios de los hebreos tiene el poder para producir un prodigio semejante. Ellos no pueden reproducir la plaga. Por lo tanto, solo el Dios de los hebreos tiene el poder para producir un prodigio semejante. Esto también es interesante, ¿verdad? Porque entonces se está reconociendo la fuerza y el poder de Dios, de Yahvé. Y solamente Él puede hacer. Y sobre todo decíamos también que los hechiceros dan una explicación sutil de su incapacidad, Es decir, la magia, la hechicería no pueden hacer nada, no tienen la fuerza que tiene Dios. Hay que ver. Cuál por ahí la ñande ya es llamía, porque ñande cuál año de cultura vegetal ya de cojina, cuál año de ñamo que está desde la Biblia, y esta es una cultura que viene incluso desde Babilonia, la cuestión de la astrología, la cuestión de leer las manos, las cartas, la hechicería, con ambas son cosas que incluso llegaron aquí entre nosotros. Estoy cuña cara y cuera, o mí o le hago un depo, o le apea, o le andé la carta, o ya poner la hechicería. Ñandea tú ya le coges tamba, otra cosa más que viene también de los otros países vecinos, Umbanda, Nambre. Etamba eva ahí ya le coges. Pecha hoy está el PM. Etamba eva ahí, en tu morama. Etamba eva ahí. Un anda y pone ahí. Ana a veces y paitende ahí. En esto te está diciendo, ¿verdad? Dice, los hechiceros
dan una explicación sutil de su incapacidad. Incapacidad. Es una incapacidad, queridos hermanos, pero también de la razón de la magnitud del fenómeno. Reconocen que es una acción de Dios. O sea, el hecho de que aquí, ¿verdad?, los hechiceros, porque dice los hechiceros, los magos intentaron producir estos mosquitos valiéndose de sus artes secretas, pero no lo consiguieron, no lo consiguieron. Nos está mostrando entonces la magnitud del fenómeno, que esta acción es solamente una acción de Dios, una acción que solo Él puede hacer. Es interesante observar que siguiendo este razonamiento, se puede asumir que las dos plagas anteriores que ellos habían podido reproducir no fueron atribuidas a la acción de Dios. Esto es coherente con la comprensión que se tenía de la magia y la hechicería en la antigüedad, en virtud de la cual los fenómenos que hoy consideramos absolutamente no siempre se atribuyen a una intervención divina, sino a la habilidad del hechicero de dominar los elementos. Lo ateniente, ¿verdad?, a los dioses se reservaba a los sacerdotes, no a los magos y hechiceros. Todo lo que atiene, ¿verdad?, a Dios, todo lo que se refiere a Dios, entonces estaba más bien reservado a los sacerdotes, no a los magos y hechiceros, como nosotros aquí estamos encontrando esto, ¿verdad? Por lo tanto, después dice, continúa, ellos siguen viendo, y dijeron al faraón, aquí está el dedo de Dios, aquí está el dedo de Dios. Oye, ¿verdad? Este es el dedo de Dios. Es literal y la encontramos en otros textos. Su significado es que algo ha sido hecho por voluntad de Dios y con su respaldo. Algo ha sido, y claro, eso es lo que te está diciendo, porque cuando dice que los mosquitos atacaron a los hombres y animales y dijeron al faraón, aquí está el dedo de Dios, aquí está la voluntad de Dios, aquí hay algo más que nosotros no podemos entender, ¿verdad?, que nosotros no podemos explicar. Su significado es que algo ha sido echado, es que algo ha sido hecho por voluntad de Dios y por su respaldo. Así los hechiceros, por un lado, dan cuenta de su incapacidad. Entonces, porque esto viene y proviene de Dios, es reconocer entonces la presencia de Dios, de hacer lo mismo, y les sirve como excusa, ya que ellos no actúan sobre la dimensión divina. No pueden actuar sobre esa dimensión divina. Por otro lado, por primera vez reconocen que lo que está sucediendo es algo que trasciende una simple competición entre magos. Esto es una simple competición, ¿verdad?, que hay entre magos. Hay dudas sobre si los magos reconocen que esta acción viene de Dios Yahvé, de los israelitas, o si lo que afirman es que el fenómeno no es de naturaleza humana y por lo tanto no es realizado por personas como ellos. Entonces con eso estamos reconociendo, ¿verdad?, a Dios. Con esto entonces ellos están diciendo, claro, le dijeron ellos mismos al faraón, los mismos hechiceros, los mismos magos, se van y le dicen, no, aquí está el dedo de Dios, aquí está el dedo de Dios. Los magos comprenden, ¿verdad? Los magos comprenden que este fenómeno supera toda capacidad humana. Ñande supera, ñande ya, ubira ñande mona. Dicatuimba eveña de ella porque ñande ya mantes miega tuya bo. Añande ya la olla pono dice que ñande ya pono ahí, entonces dice que ñande ya huere cope ñande yara putu peja lleva peñande yara o me ñandebe peja o huere coa y que todas muchas ñande ya pueda ver peja o ya poa. Jalandendere ya po y no peñande yara o ya poa dice que vos absolutamente no podés hacer nada. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más.
ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Y estamos juntos compartiendo Ñande Yarañe. Invitamos siempre a que ustedes, queridos amigos,
se vayan inscribiendo, se hagan socios, se hagan partícipes, miembros de nuestro movimiento, de nuestro grupo Ñande Yarañé. Queremos ir formando grupos, queremos ir organizándonos, pero sobre todo en vista de una gran evangelización. Tenemos que evangelizar a través de la palabra de Dios. Tenemos que evangelizar juntos a través de los medios de comunicación. Tenemos que formarnos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y el segundo elemento, una vez que nos dejamos tocar por la palabra de Dios, y una vez que nos dejamos tocar por la palabra de Dios, entonces formar estos grupos que nos ayuden también a hacer algo por los demás. Por eso hablamos nosotros de miembros, ¿verdad?, del Ñande Yarañé, inscribirse, ser parte de Ñande Yarañé y al mismo tiempo ser padrinos. Porque ser padrinos también significa una cuotita que nos ayude a todo el movimiento para que podamos seguir evangelizando a través de los medios. Y no solamente eso, recuerden, sino que también nosotros podamos hacer algo por los demás. ¿Qué quiere decir que podamos hacer algo por los demás? Significa que nosotros tenemos que ocuparnos, la palabra de Dios nos tiene que llevar a ocuparnos de los más necesitados, de los niños de la calle, de los indígenas, de los ancianos, de los jóvenes que están en la drogadicción, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Solamente la palabra de Dios que nos toca el corazón nos va a llevar hacia nuestros hermanos. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve sin escuela y me hiciste estudiar, estuve en la drogadicción y me ayudaste a salir de ese flagelo que me mató la dignidad. Y bueno, y así tantas otras cosas, queridos amigos. Y eso lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Desde Ñande Yarañé. Y bueno, y seguimos nosotros con nuestra reflexión. Estamos en el capítulo 8 del libro del Éxodo. Estamos viendo esta tercera señal, Peñati, Peñande Yopiajina. Interesante, hoy ahí la ñandeña mañana estamos peñando de cultura vivente. Nosotros estamos mirando de una cultura hebrea, ciertamente, lo que aparece así en la Biblia, ¿verdad? Pero aplicándolo incluso, ¿verdad?, aplicando todo esto a nuestra cultura paraguaya, nuestra cultura, la que vivimos siempre, Peñatimo, Goñan de Jay Cuainas, está Ñan de Yare Coloyantimo, Ñan de Jayina, llevan de Torba Formalina. Y es así como aquí se está presentando. Pero lo más importante era en ese versículo 14, ¿verdad?, que los magos comprenden verdaderamente que este fenómeno supera toda capacidad humana. Aquí también nosotros decíamos que con esto se estaba presentando y se estaba diciendo que los hechiceros dan una explicación sutil de su incapacidad. Es una incapacidad entonces, ¿verdad? Y allí, por eso después dicen, ellos ven, este es el dedo de Dios, este es el dedo de Dios. Es una expresión metafórica de el extraordinario poder divino. Esto es solamente el poder de Dios, el poder divino que actúa, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Bueno, pero sigamos un poquitito más, ¿verdad? Mirando lo que nos dice. La expresión es el dedo de Dios, es literal. Y lo encontramos también en otros textos. Encontramos en el 31, 18, está también en el Deuteronomio 9, 10, en el Salmo 8, 4, ¿verdad? Todo esto, su significado es que algo ha sido hecho por voluntad de Dios y con su respaldo. Así, los hechiceros, por un lado, dan cuenta de su incapacidad, ¿verdad?, de hacer lo mismo, y les sirve como excusa, ya que ellos no actúan sobre la dimensión divina. Y claro, algo hechicero, algo magia te lo llevo. Bueno, entonces atención, queridos hermanos, porque peñan de ñanda, pues te veñan de cultura, ¿ves? Está ya le cogen a la hechicero, está ya le como al 2x3 ya ando. O hubo la gente que pide un boyen llegó, boyen confesado, mombe uje, y pero sea hago y fulana, hago y fulano, hago y ore hijo ya por caso. Entonces son elementos que nos engañan, ¿verdad? Que nos engañan. La palabra de Dios por eso es muy clara, ¿verdad? Dice, esta cuestión de hechicería, todo esto, nañanderajay al reino de Dios. Nañanderajay, o sea, nos lleva a nuestra infelicidad en síntesis, porque demuestra, aquí mismo nos está diciendo, ¿verdad?, que esto demuestra la incapacidad, una explicación sutil de su incapacidad. Y bueno, entonces quiere decir que la única capacidad y la única fuerza es la que tiene Dios y es la que Él nos ofrece.
Y todo esto también, cuando él dice el dedo de Dios, yo veo aquí el dedo de Dios, este cuñán de Yara, o poco minte ese peñán de Yara, Dios mismo. Esto significa, y estamos entrando en una dimensión divina, es la acción de Dios, se dice, vea. Por otro lado, también tenemos que entender que es la primera vez que reconocen que lo que está sucediendo es algo que trasciende una simple competición entre magos. Entonces, viste, como en este tercero estamos dando un paso muy importante. Aquí es como si fuese una competición, ¿verdad? Estamos reconociendo que está sucediendo y que va un poquitito más que una competición. No es una competición que Dios quiere hacer con los magos. Si me hago llevar y vengo en síntesis, le está diciendo el autor sagrado, Dios es Dios. Con él no podemos mirarlo de otra manera. Hay dudas sobre si los magos reconocen que esta acción viene de Dios, Yahvé, de los israelitas, o si lo que afirman es que el fenómeno no es de naturaleza humana y por lo tanto no es realizado por personas como ellos. Por personas como ellos. Ahí está. Eso es entonces, hay dudas si los magos reconocen, acá pico reconocer, que no reconoce, que esta acción verdaderamente viene de Dios. Es como, este es el dedo de Dios, aquí hay algo más, ¿verdad?, detrás. O si ellos lo que afirman es que el fenómeno solamente es que no es de naturaleza humana. Si ellos le reconocen a Dios o solamente están diciendo, no, aquí hay algo más, ¿verdad?, que el aspecto humano. Y por lo tanto, no es realizado por personas como ellos. De cualquier manera, y esto es esencial y elemental, al reconocer la naturaleza divina de los fenómenos, ya están aceptando la injerencia del Dios de Israel. En la plaga anterior, el faraón había reconocido que Yahvé estaba detrás, ¿verdad?, de los portentos. Ahora lo hacen también los magos. Entonces, esto es muy importante que nosotros tengamos en consideración, porque estamos reconociendo de cierta manera la acción de Dios, ¿verdad?, en todo esto que se está realizando. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo esta partecita. Vamos a seguir reflexionando sobre la siguiente señal que tenemos, que será la cuarta señal. La cuarta señal nos va a hablar de los tábanos. Volvemos enseguida entonces con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, acá entiendo. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero que traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Dios te bendiga, te saluda Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Hoy seguimos con esta serie de No mientas protestante, tomado del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy hablamos del purgatorio. Es interesante, los protestantes le dicen a los católicos, el purgatorio no existe, esa palabra dime dónde en la Biblia aparece, o sea que no está literal, por tanto no lo creo. Lo curioso es que tanto católicos como protestantes creemos en la Trinidad, que Dios es tres en uno. Óyeme protestante, dime dónde en la Biblia aparece la palabra Trinidad literal. No está. O sea, no crees en el purgatorio porque esa palabra no aparece literal en la Biblia, pero sí crees en la Trinidad, aunque esa palabra no aparece literal en la Biblia. Ni tú te entiendes. No puedes tomar literal lo que te conviene y lo que no para atacar. Es todo o nada. Dicen los protestantes que la Iglesia Católica enseña que el purgatorio es una segunda oportunidad. No mientas, protestante. Eso no enseña la Iglesia Católica. Veamos qué enseña verdaderamente la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030. Dice la Iglesia Católica: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Lo enseña la Iglesia Católica. Este lugar no es para los que mueren en pecado mortal, es para los que mueren en la gracia y en la amistad con Dios. Pero, está el pero, imperfectamente purificados, no perfectamente, imperfectamente purificados, porque no hay hombre en la tierra que muera totalmente purificado, pero imperfectamente purificados, sufren después de la muerte una purificación. Eso es el purgatorio, lo enseña la Iglesia, una purificación, no una segunda oportunidad. ¿Y para qué sufren esta purificación? Para alcanzar la santidad necesaria
para entrar en la alegría del cielo. Y el catecismo lo dice, aunque sufren esta purificación, están seguros de su eterna salvación. El que va al purgatorio algún día estará en el cielo, allí no hay condenación. Pero el purgatorio es un estado de purificación, lo enseña el catecismo de la Iglesia Católica, no es una segunda oportunidad. Porque en el cielo nada impuro entrará. Incluso la Biblia, cuando nos describe la Nueva Jerusalén, dice Apocalipsis 21-27, nada impuro entrará en ella. No existe un hombre en la tierra que muera totalmente purificado. Eso es una realidad. Al purgatorio solamente van los que mueren en la amistad y la gracia con Dios, para ser purificados, para alcanzar la santidad necesaria para entrar en el cielo. Así es que cuando te vuelvan a decir, la Iglesia Católica enseña que el purgatorio es una segunda oportunidad, ya sabes la respuesta. No mientas, protestante. Eso no enseña la Iglesia Católica. Lee el numeral 1030 de la Iglesia Católica. El purgatorio es un estado de purificación. Comparte este video, invítanos a tu comunidad, búscanos en todas las redes sociales y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Dios te bendiga. Y seguimos con Ñande Yarañé. Nosotros hemos dicho al finalizar anteriormente que también en las traducciones, siempre como la tercera señal, le decíamos de los mosquitos o también decíamos de los piojos. Sobre todo nos decíamos esto de que produce picazón, sobre todo. Entonces puede ser el mosquito, puede ser el piojo, cualquiera de los dos, por lo menos en la traducción que nosotros ponemos en nuestro idioma, en el castellano. Ahora en esta cuarta señal también, ¿verdad? El de los tábanos, conocidos así, o también nosotros podemos decir el de las moscas, tal vez para nosotros sea un poquitito más fácil, ¿verdad? Con esta expresión, las moscas, en Berú, y que también lleva consigo, ¿verdad? Este animal, el Berú, la mosca. Veamos un poco y comencemos, ¿verdad? Del 16 hasta el 25 que nos presenta prácticamente hasta el 28, ¿verdad? Dice, el Señor dijo a Moisés, mañana temprano, cuando el faraón salga para ir al río, preséntate ante él y dile, siempre el río, el agua, la vida. Bueno, así habla el Señor. Deja que mi pueblo vaya a rendirme culto. Peaila ñandena ñandere sarairi nunca. Apea entonces retoma yeu y yeu, hau yeu pea ari, ñandemo mandu a yeu. Entonces son elementos importantes, ¿verdad?, que tenemos que tener en consideración. Por eso le está diciendo, preséntate de nuevo. Es también una insistencia, ¿verdad? Tal vez todas estas 10 plagas que nosotros estamos encontrando aquí, veíamos luego también un cierto proceso, ¿verdad? Hay un cierto proceso en este caminar que se está realizando y cada vez parece un poquitito más exigente, pero siempre es también la persistencia. No, las plagas, plagas, yo digo la gente, porque, y bueno, es una expresión, ¿verdad?, de decirte que está ahí, que es difícil, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? No podemos salir. Apegar la plaga o y entonces te destruye todo, Entonces la ñande ñangarecuana, ya shana, ni la yupipala ñande ari. Bueno, y entonces por eso le dice, mañana temprano. Ese también es interesante, mañana temprano. Cuanto más embojazado, ¿veis? Ciertamente que iba y veta ahí la ñande de situación, lleva. Iba y veta la ñande de situación, y justamente iba y veta porque nosotros dejamos estar las cosas, dejamos morir las cosas, dejamos que pasen las cosas. Ahora le dice, cuando el faraón salga para ir al río, preséntate ante él y dile, así habla el Señor, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto.
Y hay que insistir y hay que persistir en eso que nosotros estamos queriendo conseguir. Y justamente dice, porque si te niegas a dejarlo partir, si se te niega a dejarlo partir, yo enviaré contra ti, contra tus servidores, tu pueblo y tus casas, una invasión de moscas o tábanos. Las casas de los egipcios y el suelo donde ellos habitan quedarán atestados de tábanos. Pero al mismo tiempo haré una excepción con la región de Goshen, donde reside mi pueblo. Allí no habrá tábanos, o sea, moscas, para que sepas que yo, el Señor, soy en medio de este país. Yo estoy en medio de este país. Yo soy. Yo haré una distinción entre mi pueblo y el tuyo. Este signo sucederá mañana. Ya se admite entonces. Así lo hizo el Señor, y una gran cantidad de tábanos se precipitó sobre el palacio del faraón y sobre las casas de sus servidores. Y todo el territorio de Egipto fue devorado por las moscas, por los tábanos. Y el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, pueden ir a ofrecer sacrificios a Dios, a su Dios, pero que sea dentro del país. La progreso con la Moisés reconoce que este Dios y le pido y te suplico allí. Pero endurece siempre. Aquí ya le da un paso más. Bueno, tapejo, pueden ir ustedes, le dicen. Yo les voy a dejar, pueden ir a ofrecer sacrificio a su Dios, pero que sea dentro del país. Pero no puede ir. Hay un proceso. Moisés respondió, eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque los sacrificios, dice, que nosotros ofrecemos al Señor nuestro Dios son una abominación para los egipcios. Y si nos ven ofrecer sacrificios, entre ellos consideran abominables, nos matarán y a pedradas. Haremos una marcha de 3 días por el desierto, le dice, y allí ofreceremos sacrificio al Señor nuestro Dios, conforme a lo que Él nos diga. El faraón entonces dijo, les permitiré que vayan a ofrecer sacrificio al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se alejen demasiado. Bueno, dentro del país siempre. Ya leemos hoy cuando el faraón comienza a endurecer, y primero luego cuando tiene miedo, ¿verdad? Dice que estos esclavos, dice, son más. Como que yo les voy a dejar partir. Dice, acá coge esta veña de la con ella pues pata vamos a llegar, ella ya pota. La yereco y malomba por mi va en año de venguana. En cuanto salga, respondió Moisés, rogaré al Señor, y mañana las moscas se apartarán de ti, de tus servidores, de tu pueblo. Pero deja de una vez por todas de burlarte de nosotros. Deja de burlarte de nosotros y no impidas que el pueblo vaya a ofrecer sacrificio al Señor. Cuando yo mando a muchas veces a lleva la ñanderoga yo eso es lo que suelo pensar lleva te cuñande ya dando poco ya la ñandeo y ya jugar lento con estas actitudes que tenemos, ¿verdad? Porque como que el tiro y afloje ñande ya decía ya pota ya promete peñande ya árabe pero ya reí anda ya hay. Entonces es una forma de burlarte, deja de burlarte de nosotros y no impidas que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Luego Moisés se alejó de la presencia del faraón y oró al Señor. El Señor hizo lo que Moisés le había pedido y los tábanos se apartaron de faraón, de sus servicios y de sus servidores y de su pueblo. No quedó ni siquiera uno, pero a pesar de esto, el faraón endureció su corazón y no dejó partir de nuevo a su pueblo. O sea, ya llega en lo mismo. Entonces, en que te deja ir, pero no pena guaso. Bueno, volvemos entonces enseguida con más. Ñande yarañe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí
a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Se trata probablemente de uno de los discursos más importantes que pronuncia el Papa. Es el tradicional saludo de Año Nuevo al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, un momento en el que Francisco aprovecha la presencia de representantes de todo el mundo para señalar los logros y denunciar los errores de la política internacional. En primer lugar, el Papa criticó la globalización desordenada, causa en parte del surgimiento de tendencias nacionalistas y de políticas nacionales cada vez más sectarias. Ritengo dunque importante che anche nel tempo presente non venga meno la volontà di un confronto sereno e costruttivo fra gli Stati, pur essendo evidente come i rapporti in seno alla comunità internazionale e il sistema multilaterale nel suo complesso stiano attraversando momenti di difficoltà, con il riemergere di tendenze nazionalistiche che minano la vocazione delle organizzazioni internazionali ad essere spazio di dialogo e di incontro per tutti i paesi. Por eso abogó por una diplomacia multilateral en lugar del dominio del fuerte sobre el débil. Además, lanzó un llamamiento a los políticos. Alla politica è richiesto di essere lungimirante, di non limitarsi a cercare soluzioni di corto respiro,
Il buon politico non deve occupare spazi, ma avviare processi. Egli è chiamato a far prevalere l'unità sul conflitto, alla cui base vi è la solidarietà intesa nel suo significato più profondo e di sfida. Francisco recordó las guerras de Yemen, de Ucrania y especialmente la de Siria y los millones de refugiados que ha generado, muchos de ellos cristianos. De ahí que insistiera en la necesidad de que permanezcan en Oriente Medio. È oltremodo importante che i cristiani abbiano un posto nel futuro della regione e dunque incoraggio quanti hanno cercato rifugio in altri luoghi di fare il possibile per ritornare alle loro case e comunque a mantenere e a rinsaldare il legame con le comunità di origine. El Papa pidió de nuevo a las naciones que no cierren las puertas a las personas obligadas a huir de sus hogares. Ogni essere umano anela una vita migliore e più felice e non si può risolvere la sfida della migrazione con la logica della violenza e dello scarto, né con soluzioni parziali. Lamentó otros flagelos que vulneran los derechos humanos, como son los abusos sexuales contra menores y la violencia contra las mujeres, además de las consecuencias del cambio climático. También tuvo duras palabras contra el comercio de armas y su influencia en la política internacional. Le relazioni internazionali non possono essere dominate dalla forza militare, dalle intimidazioni reciproche, dall'ostentazione degli arsenali bellici. Francisco no quiso olvidar tampoco la dramática situación que atraviesan países como Nicaragua, Venezuela, Irak, República Centroafricana, Níger, Nigeria, Mali o Camerún, pero también celebró los acuerdos históricos entre Eritrea y Etiopía y las tímidas señales de paz en Sudán del Sur, así como en la península coreana. Por último, al recordar que en este 2019 se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín, deseó que Europa no caiga en la tentación de construir nuevos muros. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida.
con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos en esta cuarta señal, ¿verdad?, que se nos presenta a nosotros. Esta cuarta señal es sobre la traducción, decíamos tábano, pero Ñande en Guaná, entonces Ñande entiende veina la berulla, en berú, o sea, las moscas. Y vamos a ver un poco algunas de estas características, ¿verdad?, que se nos presentan. Estamos en el capítulo 8, del 16 al 28. ¿Y qué podemos decir? Recordemos que esta es la primera plaga de una segunda serie. ¿En qué sentido? De estas 10. Responde a un modelo un poquitito más complejo. Tenemos un estilo más complejo. El anterior, el tercero, sin embargo, era el más sencillo, ¿verdad? Era directo. Parecía que era una reacción, ¿verdad? Ya que el faraón, doya poya no cumplir y guripeja o prometer. Bueno, ahora caí con la ñemboeta, andere Moisés. A Pepe entonces, cojanguaisha, bandere poita, hereta, para poder rezarle a nuestro Dios. Sí, coeno, lo antes posible. Con tal de que mande estas ranas de aquí. A Moisés, ¿verdad? Es el Dios, ¿verdad?, del oprimido, el Dios de los esclavos, sin embargo, que le libera al faraón. Pero viendo ya pues, dice que Dios endurece de nuevo su corazón, ando ya pues, como el Señor había dicho ahí, ¿verdad? Entonces, el tercero ya entra directamente, da esta orden y oye, Aarón, extiende tu mano. O sea que enseguida voy a reaccionar. Ese era el tercero, pero ahora estamos entrando en este cuarto. Y veamos un poco, responde más bien a un modelo bien complejo, como decíamos, y desarrollado en estas dos últimas. Las moscas traerán enfermedades y muerte. Vea entonces el elemento que tenemos que tener en consideración. Traen enfermedades y muerte, a la vez que ellas mismas son impuras y transportan esa impureza donde vayan. Vean de Yareco ahí, viste en el libro Levítico 11, 20, 23. Transportan impurezas. Las moscas. Acuérdate yo pillapamo ahí, ¿verdad? O sea, el hecho de mirar, ¿verdad?, por la observación, ellos comprenden y se dan cuenta, ¿verdad?, que a través de estos animalitos, ¿verdad?, la impureza, la mosca te da luego un baembo, derecha, bella, iba y boingo, bueno, y todos estos elementos, ¿verdad?, hace que uno nembo yeguarú, ya es bella, ¿verdad? Y por lo tanto nos hace entender que traerán enfermedades y muerte. Y esta es la plaga, ¿verdad? Cuando la plaga que te traen enfermedades y muerte, ¿verdad? A la vez que las moscas también son impuras y transportan esa impureza donde vayan. Imagínense un poco cómo sería. La dimensión cósmica, o sea, en una forma mucho más amplia y general, expresada en la pérdida de la pureza, vuelve a mostrarse central entonces ahora. Lo central que nosotros estamos viendo en este momento se ve con respecto a esta situación, ¿verdad? Es la pérdida de la pureza. ¿Cómo vamos a hacer? El Dios que puso en armonía la tierra y la naturaleza puede ahora distorsionarla para ponerla en tono con su proyecto de liberación. Es el proyecto de liberación. ¿Verdad? El Dios que puso esa armonía quiere liberar de todas estas cosas.
Por lo tanto, hay en esta plaga y por primera vez una clara distinción entre Egipto e Israel. Una distinción. Las moscas cubrirán toda la tierra de Egipto, pero quedará exceptuada la región de Goshen. Esto entonces te está diciendo muy bien, ¿verdad? Si tú te niegas, de nuevo enviaré contra ti el pueblo, tu casa, invasión, ¿verdad? Pero al mismo tiempo haré una excepción en el 18. Voy a hacer una excepción. Es la primera vez entonces en que aparece esta excepción. Las plagas entonces serán para todos menos para esa parte, para la región de Goshen, donde reside mi pueblo. Allí no habrá tábano ni mosca, para que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de este país. Yo haré una distinción entre mi pueblo y el tuyo. Este signo sucederá y yo coeno moe. Nada, no este original. Y bueno, esta clara distinción entre Egipto e Israel. Esta vamos a ver que tú de ahí llevan esa distinción pañande ya huele cojina, ¿verdad? Tenemos que saber también que las moscas siempre son insectos impuros, contagian la impureza. En esta plaga no se menciona a los magos del faraón. No se menciona. A ver, entonces desaparecen con mago cuera allí y ya esa movida en la anterior, ¿verdad? Que los magos pierden. Los magos intentaron, pero no sucede nada. Son incapaces, o sea, te está mostrando con eso la incapacidad. Y para esta cuarta plaga ya desaparecen de móvil. Han varios desaparecen de móvil porque no tienen la capacidad, ¿verdad?, de luchar, es decir, es imposible, de competir, mejor dicho, vamos a decir, contra la divinidad. Hay en esta plaga algún elemento, ¿verdad?, una clara distinción entre Egipto e Israel. Ya curiñante. Las moscas cubrirán toda la tierra de Egipto, pero quedará exceptuada la región de Goshen, donde habitan los israelitas. Hasta este momento no se había señalado qué sucedía con los israelitas y si estos también padecían las consecuencias de las plagas. No se decía, ¿verdad?, hasta ahora, ¿verdad? Era todo así en una forma general nomás. Pea menguana para los egipcios. Pea para Goshen no. Pea inhala ese pueblo. Pea inhala israelita. Bueno, esta distinción lo que está haciendo es adelanta lo que sucederá también en otras, ¿verdad? Pero fundamentalmente apunta a preparar el terreno para la 10ª y para la más terrible plaga de las plagas, para la 10ª y la más terrible plaga, donde la distinción será crucial para preservar la vida de unos y condenar la de otros. Esto es crucial y elemental. Ahora vemos que Dios discrimina opresores de oprimidos y cuida de estos últimos, cosa que volverá a hacer en varias de las siguientes plagas. Muy bien, entonces es un primer elemento, ¿verdad? Cómo se nos está mostrando esta plaga, cómo está actuando. El texto nos presenta una extensa negociación entre el faraón y Moisés. Oye, México. A ver, con la ñande más o menos ya puedo ver, ya cuántas veces. Pero por otra parte, hasta podríamos decir que sería un poco positivo también muchas veces, en el sentido de cuando uno quiere ayudar, ¿verdad? Porque ahí con la pecha, ¿entendés? Ya listo, pama, en el primer encuentro, donde ya listo, jama, gatu, ya, oima, gatu, ya, convertima, gatu, no. Siempre hay elementos un poquitito más difíciles, ¿verdad? Y en esos elementos más difíciles, entonces nosotros como que no podemos avanzar. En el diálogo que mantienen, llegan a un acuerdo que luego será abandonado por el faraón. Debe de acuerdo, güey. Pero el faraón llegó y entonces abandona ese acuerdo. Esto contribuye a ir creando un clima cada vez más hostil hacia el monarca, el cual culminará con la 10ª plaga. La conversación con el faraón conduce nuevamente a que éste les prometa dejarlos salir a adorar. Y así entonces culminamos por el día de hoy y nos encontramos próximamente. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por